En este video, parte B de números complejos, comenzaremos viendo las formas trigonométrica y exponencial de dichos números. Luego veremos las operaciones de multiplicación y división en forma exponencial, potenciación y radicación también solo en dicha forma, y por último el gráfico de soluciones de radicación en forma exponencial. A partir de la expresión genérica z igual a más bi, comenzamos por obtener norma de z igual raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrada. Y la tangente del ángulo φ, que es igual a componente imaginaria b dividido componente real a. Habiendo obtenido el módulo y el argumento del número complejo, presentamos z igual módulo de z por coseno de φ más i por seno de φ, forma trigonométrica. Y z igual módulo de z por e elevado a la φ por i, forma exponencial. Ejemplo 6. Nos dan el complejo z menos raíz de 3 más 3 por i. Hallar la forma trigonométrica y exponencial de este complejo. Primero, módulo de z. Raíz cuadrada de componente real elevada al cuadrado, menos raíz de 3 al cuadrado, más componente imaginaria al cuadrado, 3 al cuadrado. Aquí cancelamos menos 1 elevado al cuadrado, queda 1 positivo. Raíz de 3 al cuadrado queda 3. Más 3 al cuadrado, resultado, el módulo de z queda raíz de 3 más 9. Es decir, que el módulo de z vale raíz de 12. Descomponemos 12 en producto de 4 por 3. Aplicamos distributiva del producto respecto de la radicación y nos queda raíz de 4 por raíz de 3. La raíz de 4 vale 2. Módulo de z, 2 raíz de 3. Segundo paso. Tangente de φ. Componente imaginaria, 3 dividido componente real menos raíz de 3. Resolvemos esta operación, nos da menos raíz de 3. Por lo tanto, φ es igual al arco cuya tangente vale menos raíz de 3. Φ vale 120 grados, es decir, 2/3 de pi. ¿Por qué este ángulo? Por la sencilla razón de que menos raíz de 3, componente real negativa, y 3, componente imaginaria positiva, z se trata de un complejo que está en el segundo cuadrante, es decir, entre 90 y 180 grados. Tercer y último paso, presentamos z igual 2 raíz de 3 por coseno de 2/3 de pi más i por seno de 2/3 de pi. Forma trigonométrica. Y z igual 2 raíz de 3 por e elevado a las 2/3 de pi por i. Forma exponencial de dicho número complejo. Multiplicación de complejos en forma exponencial. Multiplicamos los módulos y sumamos algebraicamente los argumentos. Ejemplo siguiente. Tenemos estos dos complejos, z1 y z2, ya dados en forma exponencial. Podría ser que estuvieran dados de forma binómica ambos y nos pidieran previo pasarlos a forma exponencial y luego multiplicar de acuerdo a esta regla. Nos piden calcular z1 por el conjugado de z2. Primer paso. Este es z2. El conjugado simplemente le cambia el signo al exponente de la exponencial e. Acá teníamos pi sobre 3 por i, acá tenemos menos pi sobre 3 por i. Segundo paso. Realizamos el producto, presentamos ambos números complejos, aplicamos conmutativa, 5 raíz de 3 por raíz de 3, y la exponencial e queda elevada a la suma algebraica de este ángulo más este. 5/6 de pi por i más paréntesis menos pi sobre 3 por i. 5 raíz de 3 por raíz de 3 queda 5 por raíz de 3 al cuadrado
e elevado a la 5 sextos de pi por i más por menos menos pi sobre 3 por i. Cancelamos acá la raíz con el cuadrado y aclaramos que el argumento 5 sextos de pi por i menos pi sobre 3 por i, hacemos 5 sextos menos un tercio, todo esto por pi por i, calculadora mediante, 5 sextos menos un tercio nos da 1/2 de pi por i. Ese es el argumento resultante que queda. Por lo tanto, Z1 por el conjugado de Z2 nos queda 5 por 3 por e elevado a la pi sobre 2 por i o e elevado a la 1/2 de pi por i. Ambas expresiones son equivalentes. Y por último, Z1 por el conjugado de Z2 nos da 15 por e elevado a la pi sobre 2 por i. División de complejos en forma exponencial. Dividimos los módulos y restamos algebraicamente los argumentos. Z1, 10 raíz de 2, e a la 3/4 de pi por i. Z2, 2 raíz de 2, e a la pi sobre 2 por i. Nos piden calcular Z1 dividido Z2. Presentamos el cociente, 10 raíz de 2, e a la 3/4 de pi por i, dividido 2 raíz de 2, e a la pi sobre 2 por i. Comenzamos por simplificar los coeficientes. El 10 con el 2, nos queda 5 arriba, el 1 abajo es el neutro de la multiplicación, ni lo ponemos, raíz de 2 con raíz de 2, se simplifican ambos, y entonces esto nos está quedando 5 por e elevado a la 3/4 de pi por i menos pi sobre 2 por i. De nuevo, hacemos la resta de los argumentos, 3/4 de pi por i menos pi sobre 2 por i, es lo mismo que 3/4 menos 1/2, todo eso por pi por i. A 3/4 le restamos 1/2, 1/4 de pi por i es el argumento resultante. Concluimos entonces que Z1 dividido Z2 es igual a 5 por e elevado a la 1/4 de pi por i. Potenciación de complejos en forma exponencial. Se eleva el módulo al exponente dado y se multiplica el argumento por dicho exponente. Ejemplo 9. Tenemos Z1, 3 raíz de 5, e a las 5/4 de pi por i, y nos piden calcular Z1 elevado a la cuarta. Presentamos Z1 elevado a la cuarta es igual. El módulo 3 raíz de 5 elevado a la cuarta por e elevado, el argumento multiplicado por 4. 5/4 de pi por i por 4. Aquí cancelamos el 4 del numerador con el 4 del denominador. Aplicamos propiedad distributiva de la potencia respecto del producto y nos queda 3 a la cuarta por raíz de 5 a la cuarta. Cuidado porque un error muy común es que mucha gente eleva el raíz de 5 a la cuarta y no el 3. Repetimos, aquí se aplica distributiva de la potenciación respecto del producto. Acá tenemos 3 por raíz de 5. Queda 3 a la cuarta por raíz de 5 a la cuarta, e elevado a la 5 pi por i. Una observación aparte. Raíz de 5 a la cuarta es lo mismo que 5 a la 1/2 todo a la cuarta. Pasamos de radicación a exponente fraccionario. Acá el 5 tiene un 1 de exponente, que es este 1. Tiene un 2 de índice de la raíz acá, que es este 2. 5 a la 1/2 todo a la cuarta, potencia de potencia. Multiplicamos entre sí estos exponentes. 5 elevado a la 1/2 por 4 es lo mismo que 5 al cuadrado. 4 por 1, 4, dividido 2, 2. 5 al cuadrado da 25. Nos queda entonces que Z1 elevado a la cuarta es 3 a la cuarta, 81, por raíz de 5 a la cuarta, 25, por e elevado a la 5 pi por i. Resolvemos este producto y concluimos que Z1 a la cuarta es igual a 2025 por e elevado a la 5 pi por i.
Radicación de complejos en forma exponencial. Ejemplo 10. Tenemos el complejo Z, 64e elevado a la 2/3 de pi por i, y queremos calcular la raíz cúbica de Z. Como es una raíz cúbica, tendrá tres soluciones. Raíz cúbica de Z es igual a la raíz cúbica de 64 por e a la 2/3 de pi por i. Aplicamos distributivo de la radicación respecto del producto y nos queda raíz cúbica de 64 por raíz cúbica de e elevado a la 2/3 de pi por i. La raíz cúbica de 64 es 4 por raíz cúbica de e a la 2/3 de pi por i. Segundo paso. Como aquí aparece una raíz cúbica con un ángulo únicamente 2/3 de pi, debemos de generalizar las soluciones de phi, puesto que, insistimos, no habrá una sino tres soluciones. No habrá un complejo solución sino tres, porque habrá tres complejos con tres ángulos distintos. Al generalizar las soluciones, lo que hacemos es, al argumento dado 2/3 de pi por i, le sumamos 2kpi, es decir, las vueltas que corresponda del radiovector de la circunferencia trigonométrica. Esto lo que quiere decir, el k, es que habrá no una sino tres soluciones. ¿Por qué tres soluciones? Porque el índice de la raíz es 3. Raíz cúbica de z nos queda 4 por e elevado a este exponente fraccionario. Es decir, el exponente que tiene la base e en la cantidad subradical dividido el índice de la raíz. Nos queda 2/3 de pi más 2kpi todo por i dividido este 3, que insistimos es el índice de la raíz. Por lo tanto, llamamos w al complejo raíz cúbica de z 4 por e elevado 2/3 dividido 3 es lo mismo que 2/3 por 1/3, 2/9 de pi, más 2k sobre 3 o 2/3 de k por pi, todo esto por i. Aquí está la expresión genérica de todas las soluciones de este número complejo, raíz cúbica de z. Los valores que toma el parámetro k dependen del índice de la raíz. Siempre van desde 0 hasta n-1. O sea que los valores que aquí toma k, siendo 3 el índice de la raíz, son 0, 1 y 2. Esos son los tres valores que tendremos que reemplazar aquí para obtener los tres complejos solución. En el tercer paso, desarrollamos las tres soluciones a partir de esta expresión genérica. Comenzando por k igual 0. Por lo tanto, el complejo W0 es reemplazar aquí la k por 0. 4 por e elevado a la 2/9 de pi más 2/3 por 0 por pi por i. Todo esto desaparece. Complejo W0, 4 por e elevado a la 2/9 de pi por i. K igual 1, W1, 4 por e elevado, 2/9 de pi más 2/3 por K igual 1 por pi por i. Resolvemos esta operación, 2/9 de pi más 2/3 de pi, o sea, hacemos en la calculadora 2/9 más 2/3 y obtenemos 4 por e elevado a la 8/9 de pi por i. Por último, k igual 2, W2, 4 por e elevado, 2/9 de pi más 2/3 por 2 pi por i, W2 igual 4 por e elevado, 2/9 de pi más 2/3 por 2, 4/3 de pi. Vamos a la calculadora, hacemos 2/9 más 4/3, obtenemos 14/9. W2 entonces queda 4 por e elevado a la 14/9 de pi por i. Aquí una observación importante.
obtuvimos tres soluciones y cada una está separada de la otra por 120 grados sexagesimales. ¿Por qué? Porque se trata de una raíz cúbica y si el arco de toda la circunferencia trigonométrica, 360 grados, se divide entre 3, nos da 120 grados. O sea, 2/3 de pi radianes. Lo cual significa que W0 era 4 por e a la 2/9 de pi por i. W1, 4 por e a la 8/9 de pi por i. Si a 2/9 de pi le sumamos el ángulo fijo, 2/3 de pi, obtenemos 8/9 de pi. Argumento del complejo W1. Aquí está hecho en la calculadora. 2/9 de pi más 2/3 de pi, 8/9 de pi. W2 nos había quedado 4 por e a la 14/9 de pi por i. Porque si a 8/9 de pi le sumamos 2/3 de pi, obtenemos el ángulo de W2, 14/9 de pi. También hecho en la calculadora. Es decir, que habiendo calculado W0, basta irle sumando el ángulo fijo para obtener directamente los demás números complejos, solución de la raíz cúbica pedida. Geométricamente, en gráfico polar, GeoGebra nos muestra las tres soluciones. W0, W1 y W2. Tenemos tres raíces, tres vértices, un triángulo. Y GeoGebra nos muestra claramente que cada afijo solución, así se llama estos vectores que muestran gráficamente el número complejo, cada uno de estos tres afijos solución están separados entre sí por un ángulo de 120 grados. De nuestra guía del CBC Álgebra para Ingeniería, elegimos el ejercicio 17, determinar todos los z complejos que satisfacen la condición pedida en cada ítem. Elegimos el C, z a la octava igual, paréntesis, menos 1 más i en el numerador, raíz de 3 más i en el denominador, todo elevado al cubo. Primer paso, numerador y denominador a forma exponencial. Llamamos z1 al del numerador, menos 1 más i, módulo de z1, raíz cuadrada, menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. O sea que el módulo de z1, raíz de 2. El argumento, tangente de φ1, 1 dividido menos 1, me da menos 1. φ1 es el arco tangente de menos 1, y φ1 es 3/4 de pi, porque este complejo tiene componente real negativa y componente imaginaria positiva. Está en el segundo cuadrante, entre 90 y 180. Por eso el ángulo nos da 3/4 de pi, o sea 135 grados. Repetimos procedimiento con z2. Módulo de z2, raíz cuadrada de raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Cancelamos la raíz con el cuadrado. Nos queda raíz de 3 más 1, raíz de 4, módulo de z sub 2 vale 2. Y su argumento, tangente de φ sub 2 es 1 sobre raíz de 3, φ sub 2 arco tangente de 1 sobre raíz de 3, componente real positiva, componente imaginaria positiva. Este complejo está en el primer cuadrante entre 0 y 90 grados. Φ sub 2, 1/6 de pi, o sea, 30 grados. Con los cálculos recién hechos presentamos z1 menos 1 más i, su módulo, su argumento, z1 en forma exponencial, raíz de 2 por e a la 3/4 de pi por i. z2, raíz de 3 más i, repetimos lo mismo, su módulo 2, su argumento 1/6 de pi, z2, 2 por e elevado a la 1/6 de pi por i. Segundo paso. Tenemos ahora que el z que queremos calcular elevado a la octava es igual a este cociente que está elevado al cubo. Por lo tanto,
lo primero que vamos a hacer acá es dividimos los módulos. Nos queda raíz de 2 dividido 2. En el cociente sabemos se restan los argumentos. Nos queda 3/4 de pi menos 1/6 de pi, todo por i. Aquí, calculadora mediante, resolvemos esta resta y nos queda que z a la octava es raíz de 2 sobre 2 por e elevado 3/4 menos 1/6 da 7/12 de pi por i, todo elevado al cubo. A continuación, ya sabemos, distributiva de la potencia respecto del producto. Nos queda raíz de 2 sobre 2 elevado al cubo por e elevado a la 7/12 de pi por i y todo esto elevado a la 3. Acá nos queda distributiva de la potencia respecto a la división. Raíz de 2 al cubo dividido 2 al cubo por e elevado al producto de estos dos exponentes. 7/12 de pi por i por 3. Cancelamos. Acá nos queda un 1. Acá abajo nos queda un 4. Z a la octava, raíz de 2 al cubo, es raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, o sea, 2 raíz de 2, dividido 2 al cubo, 8, e elevado, 7 por 1, dividido 4, 7/4 de pi por i. Simplificamos el 2 con el 8, z a la octava nos quedó raíz cuadrada de 2 sobre 4 por e a la 7/4 de pi por i. Y a partir de aquí tendremos que hallar la raíz octava de toda esta expresión para hallar todas las soluciones de z. Tercer paso. A partir de z elevado a la octava, raíz de 2 sobre 4 por e a la 7/4 de pi por i, generalizamos. Y nos queda que z es igual, raíz octava, raíz de 2 sobre 4, e elevado a la 7/4 de pi más 2k por pi por i. Donde aquí k es un número entero que va de 0 a n menos 1. De 0 a 8 menos 1 o de 0 a 7. Convertimos esta expresión en esta equivalente aplicando distributiva de la radicación respecto del producto. Nos queda raíz octava de este módulo por e elevado a todo este exponente dividido el índice de la raíz. Por lo tanto, esto nos queda la raíz octava de raíz de 2 sobre 4 por e elevado. 7/4 dividido 8 es lo mismo que 7/4 por 1/8. Lo resolvemos en nuestra calculadora. 7/4 por 1/8, 7/32 de pi. 2k por pi dividido 8, el 2 se simplifica con el 8, nos queda k sobre 4 por pi, todo esto por i. Como n es igual a 8, k, dijimos, toma todos los valores enteros entre 0 y 7. 360 grados dividido el índice de la raíz nos da 45 grados, es decir, una solución cada pi sobre 4 radianes. Geométricamente, n igual 8 indica un octógono. Comenzamos con k igual 0. Z sub 0, raíz octava de raíz de 2 sobre 4, e elevado, 7/32 de pi más 0 sobre 4 pi, todo por i. Por lo tanto, phi sub 0 es 7/32 de pi. K igual 1, Z1, raíz octava de raíz de 2 sobre 4, e elevado, 7/32 de pi más 1/4 de pi todo por i. Por lo tanto, phi sub 1 es 7/32 de pi más 1/4 de pi, 15/32 de pi. K igual 2, Z2,
el mismo módulo de siempre, reemplazamos K por 2, el ángulo phi sub 2, 7,32 de pi, más un medio. Resolvemos esta suma, 23,32 de pi es el argumento phi sub 2. K igual 3, el módulo constante, el mismo siempre. En el argumento donde está K ponemos 3, phi sub 3, 7,32 de pi más 3/4 de pi. Sumamos 7,32 más 3/4, 31,32 de pi. Continuamos con K igual 4. Z4, el módulo de siempre. En el exponente donde está K ponemos 4. Phi sub 4, 7,32 de pi. 4 dividido 4, 1 por pi. 7,32 más 1, 39,32 de pi. Lo mismo con K igual 5. Este ángulo, 7,32 de pi más 5/4, 7,32 más 5/4, 47,32. Penúltimo, K igual 6. Donde está acá ponemos 6. 6/4 lo simplificamos y da 3 medios. 7,32 más 3 medios, 55,32 de pi. Y por último, K igual 7. Z sub 7. El módulo de siempre, donde está acá ponemos 7, phi sub 7, 7,32 de pi más 7/4 de pi, igual 63,32 de pi. Aquí GeoGebra nos muestra la representación gráfica de los 8 afijos solución, desde Z sub 0 hasta Z sub 7. La aproximación que hace GeoGebra es que la raíz octava de raíz de 2 sobre 4 aproximadamente da 0,88, que es lo que vale esta longitud, la longitud de cada afijo. Es un poco mayor que 0,8. Repetimos, este valor es la longitud de cada uno de los 8 afijos solución. 8 raíces, 8 vértices, un octógono. Y por último, del ejercicio 18 de nuestra guía, elegimos el inciso C, hallar los vértices de un hexágono regular inscrito en la circunferencia de centro Z sub 0 igual 1 más i y radio 4. El detalle es que todos los ítems de este ejercicio nos hablan de un hexágono regular. Hexa es 6, o sea, de un polígono regular de 6 vértices. Por lo tanto son 6 afijos o vectores, es decir, 6 soluciones que corresponden a una raíz sexta. Eso es lo que tendremos que hallar a partir del centro dado y del radio. Para el ejercicio seleccionado, el ítem C, comenzamos por mostrar la circunferencia dada en GeoGebra. Nos dicen en el enunciado que el centro de la circunferencia es el complejo Z sub 0, 1 más i. Esto representa el punto C, 1 en X, 1 en Y. Los 6 puntos del hexágono pedido están sobre esta circunferencia, es decir, son puntos de dicha circunferencia. El primero de ellos es A51. ¿Por qué? Nosotros tenemos que preguntarnos cómo vamos a expresar W0, W1, todos los complejos que tenemos aquí que se presentan como vectores. El ángulo es 0 y el módulo es 4. Los afijos solución sobre la circunferencia tendrán todos la forma W sub K igual a 4, porque dijimos que ese es el radio de la circunferencia, 4 unidades, aquí se ve clarito, 5 menos 1, 4, e elevado a la 2K pi, el ángulo genérico, dividido 6, y sabemos que este 6 es porque nos hablan de un hexágono, o sea que tiene 6 lados. Simplificamos el 2 con el 6, y la expresión genérica de todos los complejos que estamos buscando a partir de este es W sub K, 4 por E, elevado a la K sobre 3 por pi por I, donde comenzando con K igual 0, tendremos exactamente este número complejo que vemos aquí.
El primer complejo es entonces z sub 0 igual z más omega sub 0. Recordemos que z es 1 más i, el complejo dado en el enunciado. Y omega sub k es 4 por e elevado a la k sobre 3 pi por i, según vimos anteriormente. Comenzamos entonces con k igual 0. Z sub 0 es z, 1 más i, más 4 por e a la 0 sobre 3 pi por i, o sea, omega 0. Por lo tanto, z sub 0 nos queda 1 más i más 4 por e. 0 sobre 3 por pi me da 0 por i. 0 por i me da 0. E elevado a la 0, 1. Por lo tanto, z sub 0 nos queda 1 más i más 4. Es decir, z sub 0 o z sub a por el primer vértice del hexágono sobre la circunferencia. Dicho complejo queda 5 más i, y aquí lo tenemos representado. Z sub a, 5 más 1i. Y no es otra cosa que la suma de z, 1 más i, más omega sub 0, que es 4. Cuarto paso, veamos las siguientes soluciones. K igual 1. Z1, 1 más i, más 4 por e a la 1/3 de pi. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Nos queda 1 más i y pasamos de la exponencial a la forma trigonométrica. Nos queda 4 coseno de 1/3 de pi más 4 seno de 1/3 de pi por i. 1 más i más coseno de 1/3 de pi, 1/2. Seno de 1/3 de pi, raíz de 3 sobre 2. Acá simplificamos el 4 con el 2, nos queda 2. 4 con el 2, nos queda 2. O sea que z1 es 1 más i más 2 raíz de 3 por i. Por lo tanto, z sub b nos queda. Sumamos por un lado, componentes reales, 1 más 2 nos da 3. Sumamos por el otro las componentes imaginarias. Sacamos i de factor común. Acá hay un 1. Nos queda 1 más 2 raíz de 3. Todo esto por i. Este es z sub b. Aquí está. Z sub b tiene por componente 3, componente real, y este número aproximadamente nos está diciendo aquí GeoGebra que será 4,5. Nuestras alumnas y alumnos pueden comprobarlo haciendo en la calculadora 1 más 2 por raíz de 3. Este es el complejo Z sub b. Insistimos, lo importante acá es que de exponencial pasamos a trigonométrica y de trigonométrica pasamos a forma binómica, y la suma la hacemos en forma binómica para presentar el complejo en el plano cartesiano. K igual 2, donde está acá ponemos 2, repetimos procedimiento. ¿Qué nos queda? Z2, 1 más i más 4 por el coseno de 2/3 de pi más 4 por el seno de 2/3 de pi por i, coseno de 2/3 de pi menos 1/2. Seno de 2/3 de pi, raíz de 3 sobre 2. Simplificamos aquí el 4 con el 2, aquí también. Z2, 1 más i, 4 por menos 1/2, menos 2. 4 dividido 2, 2 raíz de 3 por i. De nuevo, agrupamos componentes reales entre sí. A 1 le restamos 2, da menos 1. 1 más 2 raíz de 3, todo por i, es la componente imaginaria. Y GeoGebra nos muestra z sub d. Componente real, menos 1. Componente imaginaria, aproximadamente 4,5. O sea, 1 más 2 por raíz de 3. K igual 3, obtenemos z sub 3. Repetimos procedimiento. Ahora, como 3 dividido 3 da 1, nos queda 1 más i más 4 por coseno de pi más 4 por seno de pi por i. Coseno de pi, menos 1. Seno de pi, 0. Este término desaparece. Nos queda z3, 1 más i, más por menos, menos 4. Sumamos algebraicamente las componentes reales. A 1 le restamos 4. Z3 o Z sub e por el vértice correspondiente,
1 menos 4 menos 3 más i. Y ahí lo tenemos en GeoGebra. Componente real, menos 3. Componente imaginaria, 1. Este es z sub e. K igual 4, donde está acá ponemos 4, repetimos procedimiento, z4, 1 más i más 4 por coseno de 4 tercios de pi más 4 por seno de 4 tercios de pi por i. De nuevo, como siempre, ¿qué estamos haciendo? De exponencial a trigonométrica, de trigonométrica a binómica. Coseno de 4 tercios de pi da menos un medio. Seno de 4 tercios de pi menos raíz de 3 sobre 2. Simplificamos como siempre este 4 con este 2, este 4 con este 2. Nos queda z sub 4, 1 más i, más por menos, 4 dividido 2, 2, 4 dividido 2, 2. Nos queda 1 más i, menos 2 raíz de 3 por i. De nuevo, ya sabemos. Sumamos algebraicamente entre sí las componentes reales. A 1 le restamos 2, da menos 1. Y a 1 le restamos 2 raíz de 3. Todo por i. Y GeoGebra nos muestra el z sub f. Menos 1 la componente en x. Y menos 2, y algo, que es lo que da 1 menos 2 raíz de 3 por i. Su componente imaginaria. Última componente, k igual 5, z sub 5, esta expresión, como siempre, de forma exponencial a trigonométrica, 4 por e a la 5 tercios de pi por i, nos queda 4 por coseno de 5 tercios de pi, más 4 por seno de 5 tercios de pi por i, sumado, obvio, a 1 más i. Por lo tanto, z sub 5 nos queda 1 más i, coseno de 5 tercios de pi da un medio, seno de 5 tercios de pi menos raíz de 3 sobre 2, las simplificaciones de rigor, 1 más i, esto da 2, esto queda más por menos 2 raíz de 3 por i, 1 más 2 da 3, componente imaginaria 1 menos 2 raíz de 3 por i. Último afijo entonces, z sub g, 3, la componente real, y aquí abajo 1 menos 2 raíz de 3, la componente imaginaria. Finalmente presentamos en GeoGebra el hexágono con todos los vértices calculados A, B, D, E, F y G, que corresponden a los complejos ZA, ZB, ZD, ZE, ZF y ZG que hemos calculado previamente. En el siguiente video comenzaremos con el tema de polinomios.